Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren. Les envío un fuerte abrazo. Les saluda el hermano Byron Ortiz desde Santo Domingo, Ecuador. Y en este día vamos a dar paso a la lectura bíblica de Job, capítulos desde el 9 hasta el 12. Pero antes de empezar, les recordamos que se puedan seguir suscribiendo a los diferentes canales de YouTube, Facebook, para que puedan seguir compartiendo con las demás personas que puedan conocer más acerca de la palabra de nuestro Señor. Antes de empezar, también quisiera pedirles que empecemos orando. Por favor, dejemos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que vamos a orar, mis estimados amigos y hermanos. Tengan la bondad, acompáñenme. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias le damos por este día que nos permite aún estar con vida, Señor, aquí en este mundo, Padre, a pesar de tantas dificultades, de tanta maldad, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que nos guardes, Señor, y bendiga y nos uses conforme a tu voluntad, Padre eterno, Señor. Bendiga, Señor, este proyecto de la lectura bíblica en un año. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se están dando citas, Señor, que están viniendo, que están conociendo, que están conectándose a las diferentes redes sociales, Padre bendito. Bendiga sus vidas, Señor. Y Padre, que su palabra sea de edificación para nuestras vidas hoy y siempre, Padre. Pedimos que su Santo Espíritu sea quien hable a través de nosotros, Señor, y quien dirige este tiempo, Señor. Dejamos en sus manos, Señor, y damos gracias por todo y le pedimos todos estos favores humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Sin más que decir, vamos a continuar con la lectura bíblica. Por favor, acompáñenme en Job, capítulo 9. Empezamos desde el versículo 1, por favor. Acompáñenme. Dice la palabra de nuestro Señor. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Y él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Y si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien.
pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzare, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. ¿No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en ese estado no estoy en mí. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas? Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Capítulo 11 del libro de Job, versículo 1. Respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más, perdón. Es más, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no habrá caso.
El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Capítulo 12 y último de este día, mis estimados amigos y hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor. Respondió entonces Job diciendo: Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperarán las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente, el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Versículo 20 del capítulo 12. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Amén. Esa es la palabra de nuestro Señor en este día, mis estimados amigos y hermanos. Y sin antes despedirnos, pues hacer una pequeña reflexión de cada uno de estos hermosos capítulos que hemos leído. Como podemos darnos cuenta en el transcurso de este tiempo, en los capítulos anteriores, hemos visto cómo los amigos de Job, ¿no? Primeramente llegan a él, vemos que primeramente Job está pasando dificultades, como pudimos ver en los primeros capítulos, y llegan los amigos para darle consuelo, consejo. Inicialmente ellos se quedan un tiempo callados, no dicen nada, pero posteriormente comienzan los consejos, entre comillas podríamos decirle, ¿no? El consejo humano, podríamos decir así, ¿no? Incluso llega en el capítulo 8, vemos cómo Bildad le recuerda y dice que sus antepasados concuerdan con lo que él ha manifestado, ¿no?
vemos cómo lo acusan, ¿no? Cómo le comienzan a decir a él que tal vez él está en pecado o algo hay en su vida que no es tan perfecto como él dice ser, ¿no? Que no es tan puro y perfecto como dice ser. Y vemos aquí cómo Job comienza a responder en el capítulo 9 y en el capítulo 10, comienza a hacer un análisis, cómo es que los justos sufren, cómo es que tanto los justos como los impíos sufren, ¿no? Y cómo también en el capítulo 9 llama la atención lo que él manifiesta, que cómo puede el hombre ser justo ante Dios. El problema de Job es que no tiene manera de examinar a Dios, y eso es lo que afirma en términos de lo que él manifiesta, ¿no? Elocuentemente. Dice que la sabiduría de Dios está muy, muy por encima de la sabiduría del hombre. ¿Cómo es posible, dice él, enfrentarse con un Dios como este para debatir con él, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros debatir esos temas diciendo que él está causando el sufrimiento en la vida? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver este problema? Él pregunta. Y vemos y llama la atención como de la profundidad, ¿no? De lo que rodea este asunto a Job, este sufrimiento que él tiene. Sale un rayo de luz, por así decirlo, un destello, ¿no? Justamente en la tristeza que tiene Job, y reconoce justamente en ese maravilloso versículo, en el capítulo 9 en el versículo 33, donde manifiesta que dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, ese rayito de luz que comienza a aparecer ahí, queriendo entender Job el motivo del por qué están sucediendo estas cosas. Lo que él manifiesta dice, lo que él necesita es un mediador, un árbitro que pueda colocarse entre ellos dos y que los entienda y de cierta manera pueda unirlos, dice. Eso es lo que manifiesta Job. Por primera vez vemos en este maravilloso libro, en estos capítulos que hemos leído, podemos empezar a ver lo que Dios está produciendo en Job. El motivo por lo que él está haciendo, está entendiendo el motivo por qué le está haciendo pasar esta prueba prolongada, podríamos decirlo así, ¿no? Porque él manifiesta, ¿no? ¿Cómo puede un hombre, cómo puede Dios hacerse hombre? ¿Cómo puede empezar a sentir en sus huesos la realidad, la naturaleza de esta realidad, ¿no? Y vemos aquí cómo él se da cuenta que existe un grande abismo, ¿no? Entre el hombre y Dios. De cierta manera haciendo que sea preciso una tercera persona que atienda, que sea como un puente, ¿no? Entre ellos dos. Y vemos aquí cómo Job manifiesta la necesidad de un mediador, incluso porque la palabra árbitro, perdón, cuando manifiesta que no hay entre nosotros árbitro, manifiesta que es justamente, habla de un mediador. Y nosotros sabemos muy bien ahora en el Nuevo Testamento, porque ya tenemos la palabra de Dios completa, como en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 manifiesta la palabra de nuestro Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, ¿no? Y es Jesucristo hecho hombre. Eso es lo que vemos aquí como Job dice: ¿cómo puede haber un árbitro entre nosotros dos que nos pueda entender, que pueda unirnos, ¿no? ¿Cómo puede ese hombre entendernos? Y vemos aquí como Jesucristo en Hebreos también manifiesta que fue un hombre como nosotros, que también sufrió y vivió algunas incluso tentaciones, ¿no? De parte del enemigo, y nos puede entender. Entonces vemos la necesidad que aquí Job dice: ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? Pues justamente es por medio de este mediador que es Jesucristo, el único mediador que existe. No existe nadie más ni otra cosa que no sea Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios. Primeramente en oración a Dios, en arrepentimiento también, alcanzar vida eterna por medio de Jesucristo e ir hacia el cielo donde está Dios. Entonces podemos ver cómo aquí justamente le está clamando y sintiendo en su interior la necesidad de un mediador semejante a Jesús mismo.
Ese es el entendimiento que Dios le está dando a Job para que esta tremenda revelación que está teniendo de parte de Dios justamente cuando él está manifestando de que necesita un mediador, ¿no? Y, y en el Salmo 119:71 dice justamente que bueno bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eh, Nosotros podemos aprender teología de libros, podemos aprender mucho, incluso al estudiar la palabra de nuestro Señor, pero muchas de las veces, hasta que no pasemos por un sufrimiento o las dificultades que presentan en este día a día, o las pruebas que se presentan en nuestras vidas, no vamos a entender profundamente la realidad de lo que la verdad de Dios manifiesta. Muchas de las veces es necesario pasar por el sufrimiento para tener una visión clara de lo que nos está diciendo Dios y de nuestra necesidad de un mediador. Es lo que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo muchas veces Dios ha topado nuestras vidas por medio de un problema, de una dificultad, y hemos llegado a los pies de Cristo a través de esa situación, ¿no? Es justamente a eso lo que estamos manifestando, ¿no? Acerca de que Dios muchas veces utiliza el dolor, el sufrimiento para acercarnos a Él. Entonces, y bendito y gloria a Dios a aquellos que tal vez no han pasado algún problema para acercarse a Dios, pero qué maravilloso también aquellos que por alguna razón hemos conocido a nuestro Señor en algún sufrimiento, en algún dolor. Y gloria a Dios por eso, ¿no? En el capítulo 11 y 12, vemos también aquí cómo viene una primera acusación de Sofar, diciéndole, o sea, ¿cómo se atreve Job a declararse inocente? Manifiesta él, ¿no? Y vemos aquí cómo él refuta, en este caso Job, en el capítulo 12, y manifiesta acerca de que los impíos no reciben un castigo inmediato, ¿no? Aquí vemos cómo Sofar, el namita, aparece en escena y participa en esta discusión justamente comenzando con un reproche, ¿no? Algo punzante respecto a la locura del pecado de Job, tal como él lo entiende, ¿no? Ya nos podemos imaginar cómo tal vez Sofar meneando los puños en una indignación justa ante el rostro de Job, lo acusa, ¿no? A él de locura, de burla, de afectación, y dice y manifiesta él en estos capítulos que es exactamente lo que Job merece, que le está pasando esto justamente es porque hay tal vez una enorme falta eh, de reconocimiento del pecado de parte de Job. Vemos aquí cómo en este caso hay una diferencia, ¿no? Y esto debemos de tener mucho cuidado, mis estimados amigos y hermanos. Eh, Muchas de las veces hay hermanos o personas que están pasando dificultades y muchos de nosotros levantamos el puño o el dedo acusador de que tal vez esa persona está en pecado, ¿no? Incluso muchas de las veces somos tan drásticos, tan duros de decirle directamente que se arrepientan, ¿no? Y que reconozcan a Dios, etcétera, ¿no? Eso es lo que justamente, casi similar es lo que hizo Sofar, ¿no? Eh, Esta es una gran diferencia entre la teología y la experiencia de un hombre que ha sido enseñado por el Espíritu, ¿no? La teología puede ser muy clara, ¿no? Y estar muy bien, pero todo está en la cabeza, ¿no? Cuando se está tratando con una persona que está sufriendo, es preciso añadir también una dimensión más profunda de compasión, tal cual como la demostró nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo nuestro Señor utilizó su simpatía, identificación con las personas dolidas, para animarlas a abrir las puertas de sus corazones con el fin de recibirlo a Él, con el fin de recibir sus palabras. Y muchas de las veces nosotros actuamos de diferente manera y lógicamente, como manifestaba nuestro pastor hace algún tiempo, en un mensaje, en una prédica, acerca de que no solo nos rechazan a nosotros como testimonio, porque tal vez estamos acusando a estos hermanos o a estas personas,
sino que también lo rechazan a nuestro Señor, y eso debemos de tener cuidado, porque rechazan sus palabras, lo rechazan a Él. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese sentido de levantar el dedo acusador contra aquellos hermanos que están pasando por alguna dificultad, ¿no? Entonces acá vemos cómo Job termina esta primera vuelta en el capítulo 12 con una risa sarcástica, y él contesta justamente a sus amigos, y ves lo que vamos a ver hasta el capítulo 14. Job declara, aclara, perdón, que está tratando con verdades elementales, cosas que cualquiera podría saber, ¿no? O sea, como quien diciéndole que no le han ayudado, ¿no? Pero más bien, y tampoco le entienden, ¿no? Él manifiesta que dice que Dios castiga siempre la maldad, pero miren a su alrededor, como quien diciendo, ¿no? Hay personas que hacen mucha maldad y de cierta manera están viviendo tranquilos, viven en paz, hay ladrones, hay maldad y tantas cosas que muchas las veces viven tranquilos y Dios no les está castigando. Entonces él manifiesta esto acerca de que la vida misma da testimonio de que están equivocados. ¿Ok? Entonces, este libro de Job debería de ayudarnos a ir con mucho cuidado en lo que refiere a la manera en que enfocamos el sufrimiento de otros, mis estimados amigos y hermanos, para que no añadamos a estas justamente palabras o cosas que no debemos de decir o hacer. Ellos vemos como los amigos son tan rígidos en su teología y de cierta manera vemos como no entienden que solo están aumentando el tormento de este hombre. Entonces debemos de hacer lo que dice en Romanos 12:15, donde dice que la palabra de nuestro Señor, que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que se lloran en este caso. Así que no deberíamos, el comentario del diario Vivir decía que no deberíamos usar nuestras experiencias limitadas para llegar a conclusiones acerca de la vida en general. Si estamos dudando, si nos encontramos dudando de Dios, recordemos que nosotros no tenemos acceso a todos los hechos. Nosotros tal vez vemos la situación desde una perspectiva, pero no podemos ver desde la perspectiva de Dios, que es mucho más amplia. Así que recordemos que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces recordemos esto siempre, que nos presentemos humildemente ante aquellos que están sufriendo o pasando por circunstancias difíciles, y intentando demostrar la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es todo. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, Señor santo, 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 bendita sea su palabra. Padre eterno, gracias, Señor, por aquella, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados en diferentes partes del mundo. Guárdalos, Señor, de todo peligro, de todo mal, mi Señor. Y especialmente oramos para que no falte el alimento espiritual en nuestras vidas, Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor, y bendice este maravilloso proyecto y a cada uno de los pastores y hermanos en Cristo que estamos al frente también ayudando, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio maravilloso de dar el paso a su lectura bíblica. Gracias por su permiso que nos ha dado también, Señor. Bendito sea su palabra. Bendiga, Señor, nuestras vidas hoy y siempre, y gracias damos en Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis estimados amigos y hermanos. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Bendiciones.